días a todos. Damos una calurosa bienvenida a las personas que se están conectando en este momento a nuestro conversatorio sobre el estado de la ciberseguridad OT ahora y en el futuro, dirigido por nuestros maravillosos ponentes Jaime Shanaga, nuestro Field CISO de Fortinet para América Latina, Caribe y Canadá, y Roberto Suzuki, nuestro gerente de negocios para OT en Latinoamérica. Y de la mano de nuestros expertos, hoy conocerán sobre la realidad en que se encuentran las industrias de operaciones con respecto a las inminentes vulnerabilidades cibernéticas. Fortinet, en conjunto con SANS, un instituto fundado en 1989, que se caracteriza por el liderazgo intelectual en seguridad de la información, que tiene la misión continua de capacitar a los profesionales de la ciberseguridad cibernética con las habilidades prácticas y el conocimiento que necesitan para hacer de nuestro mundo un lugar más seguro. Para lograr esto, SANS cuenta con capacitaciones de alta calidad, certificaciones, becas, programas académicos e investigaciones con las que esperan que las organizaciones tengan la educación práctica y el apoyo que necesitan. Y para eso estamos aquí, como su marca aliada. Bueno, nuestro conversatorio de hoy está basado en este reporte que podrán descargar leyendo el código QR que aparece en sus pantallas y en donde se recopila y se analizan 332 respuestas de empresas alrededor del mundo. Y los roles principales que responden esta encuesta fueron personas con cargos de gerentes comerciales, gerentes de operaciones, arquitectos de seguridad, analistas de ciberseguridad, pero de lo que encontraremos en él nos hablarán nuestros expertos. Recuerden que la grabación de este webinar estará disponible y las preguntas que surjan las pueden ir dejando en nuestro chat. Si tenemos el espacio, al final intentaremos responder algunas. Con ustedes, Jaime Shanaga y Roberto Suzuki. Gracias, Caterina. Buenos días a todos nuestros amigos que nos acompañan. Buenas tardes en el momento que estén viendo este programa. Roberto, bienvenido a esta conversación que vamos a tener aquí con todos nuestros amigos que nos acompañan en este día. ¿Cómo estás, Roberto? Roberto, discúlpame, Roberto. No te escuchamos. Creo que no te escucho. Bueno, el famoso estás en mute. Bueno, bienvenido. Gracias, Jaime. Y bueno, es un placer estar acá. Y bueno, espero que esta sea la primera de una serie de varios eventos que organicemos ahí sobre el tema de ciberseguridad en los entornos industriales. Roberto, antes de empezar, quisiera preguntarte para beneficio de todos nuestros amigos que nos acompañan en este día, te presentes un poquito, cuentes un poquito de tu responsabilidad dentro de Fortinet y de tu experiencia para también así introducirnos mejor con nuestros amigos que nos acompañan en este día. Claro. Yo soy responsable por el área de desarrollo de negocios de todo lo que está involucrado o asociado al tema de OT dentro de Fortinet para la región de América Latina y Caribe. Entonces, nuestra misión es apoyar a nuestros clientes, nuestros aliados negocios en su misión de implementar de forma exitosa el tema de ciberseguridad en los entornos OT. Gracias, Roberto. Y sé que vas a traer bastantes perspectivas interesantes a esta conversación para compartir con todos nosotros. Bueno, ¿por qué no entramos antes de entrar en el tema? También ya Catherine tuvo la gentileza y la amabilidad de presentarnos un poquito. Como Catherine mencionó, Roberto y nuestros amigos, también tengo el privilegio de ser el Field CISO de Fortinet para América Latina. Y junto con Roberto y nuestros equipos de Fortinet en todos nuestros países de América Latina, trabajamos cada día para entender estos desafíos, estos temas que, Roberto, estoy seguro que estarás de acuerdo, son de mucha importancia para diferentes sectores de industria y para todas las empresas. Exacto. Sí, y bueno, entiendo ahí, Jaime, que tienes ahí la oportunidad de conversar con muchos CISOs, con muchos líderes de ciberseguridad por toda la región. Así que quizá primer punto que quizá podemos cubrir es qué estás escuchando y si eso está alineado con lo que
las personas contestarán en primer punto que nosotros estamos ahí mirando, que es cuáles son las principales preocupaciones. ¿Okay? Entonces, miremos una a una acá. Entonces, primero, sí, dale. Sí, este punto que mencionas, y gracias Roberto por mencionar eso, estas preocupaciones, como tú lo dijiste bien, es algo que no solo yo, pero todo el equipo, y me imagino tú también en las conversaciones con clientes, todas las semanas estamos teniendo este diálogo con clientes que nos dicen del punto de vista del negocio. Hoy en día la ciberseguridad se ha convertido en un tema de negocios y el tema de OT y el impacto que tiene el negocio es bastante importante para todos los sectores y todas las empresas. Industrias, y vamos a hablar más adelante, estoy seguro, Roberto, vamos a tocar el tema de qué industrias son las más afectadas. Pero hablando de esto que has mencionado, de las principales preocupaciones, creo que este primer tema que tienes aquí compartiendo con nosotros, esto de garantizar la disponibilidad de los sistemas, la resiliencia, podríamos decir, operacional de los sistemas, es de suma importancia, no solo para líderes como CIOs, CTOs o CISOs, pero para todos los equipos de TI y de OT dentro de las organizaciones. ¿Qué has escuchado tú al respecto? ¿Este es un tema de mucha importancia? Sí, totalmente. Ese es justamente uno de los grandes puntos que nosotros vemos como gran diferencia cuando estamos hablando de implementación de ciberseguridad en la parte OT, ¿no? En OT, lo que es más importante es que los sistemas estén ahí operando 24/7. Entonces, eso es lo que están buscando, ¿no? Mantener ahí las líneas de producción activas en producción, ¿no? Entonces, eso es un enfoque bastante importante que nosotros tenemos que respetar esta prioridad cuando pensamos en cómo implementar ciberseguridad en OT. Sí, y vamos a ver seguramente, Roberto, que esa disponibilidad de la cual mencionas, de esas operaciones 24/7, impactan el negocio, impactan cómo el negocio puede funcionar, no solo impactan el negocio, pero también la seguridad física de las personas. Y vamos a ver más de eso. Podemos avanzar al próximo punto, si eres tan amable. Este punto, Roberto, de la reducción de riesgo, este es el gran lema o el gran tema de todas las organizaciones cuando pensamos en torno a la ciberseguridad de los sistemas de OT y de TI. Es como reducir el riesgo. ¿Qué te han dicho a ti clientes o qué has aprendido en estos últimos meses escuchando a clientes hablando de reducción de riesgo? Sí, de hecho, ese es un buen punto, ¿no? Que más y más, creo que afortunadamente los clientes están viendo que ciberseguridad es un riesgo tal como cualquier otro que las compañías tienen que considerar para la continuidad del negocio, ¿no? Así como hay riesgos con respecto al mercado financiero, riesgos físicos, ciberseguridad es un riesgo más que tienen que considerar dentro de su evaluación global de los riesgos. Y eso se aplica igual al mundo OT, ¿no? Principalmente porque si nosotros pensamos un poco OT, es la parte que genera los ingresos para esas compañías. Entonces es muy importante que consideren cómo proteger esos entornos productivos, ¿no? ¿Qué has escuchado de tu lado? Sí, mira, lo que he escuchado en este tema de riesgos es que antes se pensaba que el riesgo era solo la responsabilidad de los técnicos, de las personas de TI o de OT. Hoy en día realmente el tema de riesgos, como lo mencionaste, impacta los ingresos de la empresa. Y eso es un tema que ha subido hasta niveles de la junta directiva, ¿no? Ha subido al nivel del director general, del CEO. Y creo que esto no va a cambiar por el futuro cercano. Creo que va más bien a aumentar esta responsabilidad compartida de qué nivel de riesgo el negocio, y empezamos por preocupaciones de negocios o de empresas, qué enfoque le van a dar a estas inversiones para reducir estos riesgos. Y estoy seguro que vamos a hablar de algunas sugerencias de algunas áreas donde las empresas pueden invertir para reducir estos riesgos. Así es. Bueno, pues miremos el último punto de este tema, que es una gran parte de las personas contestaron que prevenir daños a los sistemas
es una preocupación que tiene, ¿no? Exactamente, porque como tú decías, los sistemas industriales o de OT, la mayoría son en su gran mayoría sistemas de máquinas industriales, son equipos bastante caros para comenzar. Y si tienen algún riesgo, una vulnerabilidad que causa que ese equipo no funcione, sea un generador eléctrico, sea una bomba de agua, algún sistema industrial de esa naturaleza, si se llega a fundir, por ejemplo, un motor eléctrico de alguna bomba, de algún sistema industrial en una planta de fabricación, estos sistemas son demasiado caros, demasiado importantes, ¿no? Para las operaciones del negocio y puede ser que una vulnerabilidad afecte esto. Hace muchos años, no voy a mencionar los países por respeto, pero hace muchos años vimos casos de ciertos países, se sospecha que fueron casos de virus de computadora que atacaron ciertos sistemas industriales para prevenir ciertos armamentos nucleares que fueran enriquecidos, ciertos productos que pueden ser usados para la construcción de bombas atómicas, ¿no? Y vemos que estos riesgos a sistemas industriales son reales porque son sistemas no sofisticados en términos de TI y vamos a ver cómo ese tema de la convergencia de TI y de OT impacta a las organizaciones. Sí, creo que los que están metidos en el tema de ciberseguridad conocen exactamente el ejemplo que has mencionado, ¿no? Pero eso es un poco también, elimina un cierto mito que existía en el pasado, que sistemas de software no pueden dañar sistemas de hardware. Eso fue un ejemplo claro de que hoy día eso es posible y ya fue ejecutado, ¿no? Entonces, creo que son diferentes preocupaciones, diferentes temas ahí que las empresas están mirando y creo que hay un montón de otras. De hecho, solo para complementar acá, nosotros estamos destacando ahí normalmente los principales puntos dentro de cada uno de los temas, pero si entran ahí en la encuesta, en el informe, verán ahí los resultados completos con otras respuestas que fueron no ocuparon las 3 o 5 mejores posiciones en cada tema. Okay. Excelente punto que mencionas, Roberto. Antes de seguir, quisiera hacer una invitación especial a nuestros amigos que nos acompañan, que por favor hagan un descargue de la encuesta, como tú has mencionado, Roberto, porque estamos aquí resaltando solo algunos de los resultados. La encuesta tiene mucha información valiosa que puede servirles a todos nuestros amigos que nos acompañan para entender con más profundidad y más profundidad técnica también algunos de estos resultados de esta encuesta y estamos seguros que van a encontrar bastante valor en este reporte, así que los invitamos a hacer esa descarga. Disculpa la propaganda que le hice, Roberto. No, pero es importante, así es. Bueno, sigamos para el próximo tema entonces. El próximo tema habla de los mayores desafíos para asegurar OT y TI, ¿no? Entonces, como primer punto, y acá es un punto bastante importante, el tema de la convergencia. Se habla mucho de convergencia TI-OT o al menos integración TI-OT, porque a algunos no les gusta mucho la palabra convergencia, ¿no? Porque son mundos muy diferentes. Pero, ¿qué has escuchado en tus conversaciones, Jaime? Roberto, lo has dicho correctamente. Mira, esta palabra de convergencia es incómoda para muchas organizaciones. Por el mismo tema de que han sido tradicionalmente los equipos, digamos los equipos de apoyo, los equipos técnicos de sistemas de OT, han estado separados del mundo de TI por muchos años. Incluso no tenemos que ir solo dentro del patrón o estructura de organizaciones. Si vamos un poco más allá, los fabricantes de sistemas de OT. Los fabricantes de sistemas de OT sea por diseño, que lo hicieron separado a sistemas de TI por muchos años, que las redes, los sistemas no se comunicaban, crearon equipos con interfaces, con conexiones físicas, podríamos decirlo así, que son muy diferentes a las redes tradicionales de TI. Entonces, si empezamos desde la raíz, si empezamos desde el fabricante de sistemas de OT, no ha habido esa concientización, esa educación, como tú decías, que los riesgos de software pueden afectar un equipo de hardware o un equipo físico.
aunque estos sistemas físicos tienen algún tipo de control, digamos, manual o algún controlador electrónico, esos controladores no fueron diseñados inicialmente para conectarse a una red de TI. Entonces, si empezamos desde ahí, ya tenemos una divergencia, tenemos una separación de estos dos mundos. Ahora, el desafío para las organizaciones, como estamos platicando aquí de la convergencia, es una palabra incómoda porque ahora se están uniendo dos organizaciones con personas que tienen filosofías muy diferentes. Las personas tradicionalmente que trabajan en el mundo de OT piensan la máquina funciona 24/7, no tengo que hacerle mucho mantenimiento, como diríamos en inglés en tecnología, plug and play. Es algo que lo conectas a la electricidad, lo programas y ya corre solito para siempre. Esa ha sido quizás la filosofía principal del mundo de OT, cuando el mundo de TI ha avanzado, ha evolucionado en diferentes formas. Entonces, ahora tenemos esta convergencia no solo de las conexiones físicas del mundo físico, del mundo de operaciones, y ahora tenemos la convergencia de cómo se van a comunicar estos diferentes sistemas. Las interfaces de software de muchos sistemas de OT son muy diferentes a las interfaces de sistemas de TI. Viceversa, por ejemplo, usando la analogía de un firewall, que es un equipo tradicional del mundo de TI de seguridad de redes, un equipo de firewall tradicionalmente no entiende cómo proteger un sistema de OT que está conectado a la red detrás de ese firewall. Entonces, ahora se encuentran estos dos mundos quizás un poco antiguos, donde el fabricante no ha actualizado esas interfaces, ese software, para estar más compatible con sistemas de TI. Se hacen estas conexiones, en muchas ocasiones se crean conexiones que no fueron diseñadas para estar hechas, y ahora tenemos sistemas de TI que no saben cómo interactuar, proteger o comunicarse eficientemente con estos sistemas, y esto en lo que hemos hablado en este año con muchos clientes, con muchas organizaciones, tienen ese dilema, ¿no? Esa preocupación. ¿Qué has oído tú de tu perspectiva, Roberto? Yo añadiría un tema que nosotros estamos viviendo en el mundo de OT, que es justamente el tema de la industria 4.0, ¿no? Eso está impulsionando un poco el tema de esta integración. De ahí viene un otro componente que es el tema de los IoTs, ¿no? Los IoTs requieren conexión, no pueden vivir aislados, ¿no? Y si nosotros pensamos en el segmento industrial, existen los IoTs industriales. Si pensamos en el segmento de salud, están los IoMTs, que son los IoTs médicos, ¿no? Entonces, cada segmento tiene alguna aplicación novedosa, algún sistema que está basado en una nueva tecnología. Y sí o sí, eso requiere una conexión y está conectado con los sistemas legacy, con sistemas que ya vienen operando hace 20, 30 años. Entonces yo veo como un gran desafío es justamente cómo hacer convivir los sistemas que, por un lado, son súper modernos, que estamos hablando ahí de aplicaciones tipo mantenimiento predictivo, de gemelos digitales, y por otro lado, la realidad existente de los sistemas que están operando hace 20, 30 años, quizá están utilizando un Windows XP. O sea, cómo crear un ambiente de ciberseguridad que cumpla con las necesidades de las compañías, tanto futuro como existentes hoy, ¿no? Mencionaste algo interesante, Roberto, y vi una estadística que la quiero compartir contigo y con nuestros amigos que nos escuchan, que decía que para el año 2025 en el mundo van a existir nuevos sistemas de IoT que mencionaste ahorita, más de 75,000 millones de dispositivos nuevos conectados al Internet. Y cuando vemos esa cifra de que estos equipos, como has mencionado, de OT, de ICS, de control industrial, de IoT, todos estos sistemas van a impactar nuestra vida cotidiana, no solo en las empresas. Se dice que para el año 2030 el 40% de los carros van a ser autónomos. Y eso va a traer más conectividad de sistemas de control industrial que van a ser los mismos automóviles. Y esto va a cambiar nuestro mundo en formas que aún no nos imaginamos. Sí, sí, es muy importante.
Y un poco relacionado a este tema, creo que el segundo punto es que esta integración de alguna forma puede causar daños ahí. ¿Qué comentarías sobre este potencial de riesgo que existe en esta integración, Jaime? Bueno, tú lo dijiste, me gustó la frase que dijiste hace unos momentos, que nadie se imaginó que un software podía dañar un hardware, ¿no? Entonces, estas integraciones están abriendo las posibilidades, están aumentando, diríamos, las posibilidades de que una mala integración o una mala comunicación entre estos sistemas pueda causar un daño físico. Imaginémonos por un segundo una planta que fabrica automóviles y tiene muchos robots, muchos sistemas de control industrial en el proceso de fabricar un automóvil. Usando solo ese ejemplo, imagínate que una integración puede causar un daño, una vulnerabilidad, y una de esas máquinas puede herir físicamente a una persona. Hablamos de la automatización de los carros, por ejemplo. Imaginando que algún día alguna vulnerabilidad en un sistema de estos cause un accidente y exista personas heridas o pierdan su vida. Entonces, estos daños son reales, no solo para las empresas parar sus operaciones, pero pueden tener un impacto. Yo no sé, Roberto, pero yo todavía este año ya viajé más de 150 horas en aviones y no creo que todavía estoy listo para el día que no tengan pilotos en los aviones. Da un poco de miedo pensar en este escenario, ¿no? Que estamos totalmente dependiendo de algo autónomo. O sea, igual nosotros vemos eso ya siendo implementado en la agricultura con tractores y otros sistemas, pero totalmente de acuerdo contigo. No sé si estaría muy, muy confortable con este tipo de oferta de transporte. Sí, no creo que sería el primer voluntario. Estamos en la misma en ese sentido. Y el tercer punto es un punto que estoy seguro que es algo que está en el corazón tuyo y en el mío, que es justamente el tema que falta profesional que puedan hacer estas implementaciones, ¿no? Que es un tema que nosotros como compañía estamos tratando de ayudar ahí la comunidad con respecto a capacitaciones y entrenamientos, pero todavía falta mucho, ¿no? Sí, solo para no, sé que este tema como empresa, como equipo de Fortinet lo hemos hablado mucho en este año con nuestros amigos en toda América Latina, con nuestros clientes, pero sin repasar mucho la cifra, en este año en América Latina tuvimos una brecha de más de 701,000 profesionales en ciberseguridad que se necesitaban dentro de las empresas y el mercado está requiriendo estos profesionales y no existen, desafortunadamente. Por eso tenemos que promover mucho la concientización y la educación y la especialización que vamos a necesitar dentro de ciberseguridad para profesionales que entiendan el mundo de OT también. Exacto. Es como dicen ahí, es un unicornio colorido lo que estamos buscando, ¿no? Una persona que conozca de ciberseguridad y además de eso sepa implementarlo en ambientes industriales, ¿no? Requiere un background que es bastante distinto, pero eso es parte de lo que, como comentaste, es parte de lo que nosotros también estamos tratando de hacer, es esta formación de profesionales, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que ir poco a poco, pero hay que tenerlo en cuenta para que las entidades todas estén ahí con el mismo objetivo de formación de profesionales, ¿no? Claro que sí. Bueno, entonces miremos ahora un poco un tema que has mencionado al principio, que es qué industrias o qué segmentos están siendo más atacados, que son más vulnerables cuando hablamos de el tema de OT, CS y IoT, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a ver la opinión de algunos segmentos, de los que respondieron a la encuesta. Hay varios segmentos. Otra vez, acá estamos nombrando los principales, ¿no? Entonces, un primer grupo acá que estamos viendo están ahí servicios, salud y comercio, ¿no? Sí, y en estos primeros tres, puedes seguir poniendo los otros ahí en la pantalla, Roberto, si eres tan amable. Solo hablando de servicios de salud, instalaciones comerciales, esos primeros tres, esos son, por ejemplo, hablando en este año con algunos clientes, el mundo de salud se ha visto muy afectado por esta integración de OT.
porque han habido equipos tradicionales de diagnóstico, radiología, cardiología, muchos equipos de diagnóstico que normalmente el campo de salud no ha considerado, o laboratorios incluso durante la pandemia fueron atacados por ataques de ransomware y otros ataques maliciosos. Entonces, estas instituciones, organizaciones están dando cuenta que necesitan tener ese conocimiento de seguridad y de esa integración de OT, ICS y IoT. A veces no pensamos en la parte de instalaciones comerciales, un edificio de oficinas, usando esa ilustración. No pensamos que el control de los elevadores o los ascensores es un sistema de control industrial, el sistema de ventilación en un edificio. Ahora con el tema de la pandemia, para muchas organizaciones fue muy importante tener la seguridad de que los sistemas de ventilación en los edificios comerciales tuvieran filtración, tuvieran suficiente conectividad para manejar estos sistemas. Entonces vemos que el tema de OT y ICS ya no es simplemente preocupación de aquel gerente o director de un edificio, de una facilidad, ¿no? De la instalación comercial. Es la preocupación ahora también de los equipos de TI que pueden también ayudar a proteger estos sistemas de ciberataques. Sí, yo diría que de una manera general, ¿no? Nosotros tenemos que reconocer que básicamente cualquier segmento, cualquier vertical, cualquier compañía es un potencial blanco de un ciberataque, ¿no? A lo que voy es que ciberatacantes en general son como el agua, en el sentido que ellos van por el camino más fácil, ¿no? Si encuentran ahí una serie de compañías que podrían ser blancos de ataque, ¿no? Víctimas. Si encuentran una que está bien protegida versus una que está totalmente desprotegida, ellos van por la más desprotegida, ¿no? Es una cuestión de facilidad. Entonces, a eso creo que nosotros vamos, ¿no? Que es importante mirar la protección del lado T, porque hoy día, lamentablemente, nosotros todavía vemos que hay muchas compañías que están en el principio de la jornada de implementación de ciberseguridad, ¿no? Entonces, hay que poner eso en la agenda, hay que poner eso como un tema a ser implementado de forma gradual, pero que tiene que ser implementado, ¿no? Sí, no, lo que has dicho es correcto. Y más allá, creo que siempre hablamos del sector de público, privado, perdón, de negocios, pero no hablamos del sector público, de los gobiernos. En este año vimos que muchos gobiernos de nuestra región de América Latina estuvieron en la mira, en el enfoque de los ciberatacantes, no solo en la parte de TI, pero también en lo que llamamos infraestructura crítica, que muchos segmentos de industria son componentes o son miembros de lo que de un país puede considerar infraestructura crítica: salud, transporte, telecomunicaciones, servicios financieros, en fin, hay muchos sectores del sector privado que son parte de la infraestructura crítica de las economías de los países, de la seguridad de los países y de nuestra región de América Latina. Entonces, tú lo has dicho correctamente, si miramos cualquier sector, sea el sector público o privado, tienen estos riesgos, solo que muchas veces por falta de concientización o de educación, las organizaciones no consideran parte del panorama de riesgos estos temas que afectan el mundo de OT. Y el mundo de OT es un ingrediente básico hoy en día para la seguridad de todos estos sectores. Exacto, exacto. Así que aunque tenemos ahí nombrados algunos, creo que todos tienen que estar preparados, y es un mensaje tanto para el segmento público como el privado, ¿no? Sí, y en nuestra encuesta, como mencionaste al principio, Roberto, en nuestra encuesta, en el reporte que pueden hacerle descarga, están especificados más sectores de industria. Estos solo son los principales que sacamos aquí a correlación al diálogo, pero si ustedes dicen, no, esto no aplica a mi sector de industria, quizás al ver el reporte, la encuesta, se van a dar una sorpresa que su sector de industria sí está mencionado como un sector que tiene estas preocupaciones y las recomendaciones específicas. Así que les invitamos nuevamente a bajar, hacer un descargue, hacer un download del reporte de esta encuesta para ver cómo puede impactar el sector de industria público o privado de ustedes. Así es. Bueno, pues ya que vimos quién está siendo atacado, miremos cuáles son las técnicas o tipos de ataques que nosotros estamos viendo, ¿no? Entonces, iniciemos por
Creo que la que todos ven en las noticias y todos tienen mucho miedo, que es el tema de ransomware y lo que está asociado, que son las extorsiones, ¿no? Luego nosotros vemos ahí en todas las noticias también ataques cibernéticos entre naciones, que es algo que preocupa bastante también. Y luego otros tipos de ataques relacionados ahí con terrorismo en general o lo que es conocido en la industria como hacktivismo, ¿no? ¿Qué piensas de estos tres puntos iniciales ahí, Jaime? Sí, Roberto, mira, como ha dicho nuestro equipo de FortiGuard Labs, y también les invitamos a que vean los reportes que tiene nuestro equipo de FortiGuard Labs en nuestra página de fortinet.com, donde se habla mucho de estos temas. El tema de ransomware ha sido algo que en los últimos años, especialmente por la pandemia, ha explotado. Realmente, antes se veía ransomware que tenía, por ejemplo, motivaciones de lucro financiero, de pedir un rescate. Hoy en día las organizaciones tienen que tener en mente que a raíz de conflictos geopolíticos que han influenciado, como estamos hablando de ataques de estados y naciones, se ha creado una categoría nueva, por ejemplo, de ransomware que se llama los wiper ransomware, que tienen solo un motivo, de destruir tu información, tu infraestructura, tus sistemas. Entonces, incluso, quizás será sorpresa para muchos de nuestros amigos que nos escuchan, el mundo de ransomware, hoy en día hay servicios de ransomware como servicio, ransomware as a service, que cualquier persona puede ir al dark web, al deep web, a esos foros donde están esos hackers, y pagar hasta con tarjeta de crédito. No se necesita ni siquiera criptomonedas. Con una tarjeta de crédito tú puedes pagar que te creen un variante nuevo de ransomware para atacar una organización específica. Entonces, el tema de los armamentos, cuán sofisticado se ha convertido estos códigos de ransomware o virus de computadora. Nuestro equipo también de FortiGuard Labs encontró que hay algunos grupos que están ya implementando lo que llamamos el machine learning o el aprendizaje automatizado o la inteligencia artificial en la programación de estos armamentos digitales, de estas bombas digitales, podríamos decirlo así, de ransomware, para que estos códigos de virus o de ransomware, cuando entran en las instituciones o en las empresas, puedan determinar tres cosas principales: qué defensas tienes, cuándo atacar y cuál va a ser la acción, pedirte un rescate o atacarte y borrarte tu información. Entonces vemos que la complejidad de estas amenazas está aumentando, y esto combinado con lo otro que has mencionado, Roberto, de las motivaciones criminales, de terrorismo, de hacktivismo. Estos son las primeras 3 de 10 principales amenazas que sí son de alta preocupación para muchas organizaciones en este momento. Sí, miremos las otras entonces. Estamos hablando ahí de vulnerabilidades en la cadena de suministro, es algo interesante. O sea, no están preocupados solamente con la protección de su compañía, de su organización, sino que de todo el ecosistema, sean con clientes o proveedores, ¿no? También estamos viendo el tema de integración de TIs, de las redes TI y redes OT. Eso es algo que todos estamos viendo ahí, amenazas por ese lado. Y relacionado con lo que habíamos mencionado antes, el tema de la entrada de los IoTs entrando en la red, ¿no? Entonces ahí tenemos ahí una otra categoría de preocupaciones o amenazas que estamos viendo en los entornos OT. Sí, estos temas, puedes seguir, Roberto. Estos temas de la cadena de suministro de software es bastante preocupante para muchas organizaciones. Yo les animo a nuestros amigos que nos están escuchando en este día que pregunten a sus proveedores de TI y de servicios de ciberseguridad qué metodologías utilizan para el desarrollo seguro de software. No voy a mencionar, pero creo que todos conocemos de varios casos en años recientes de empresas que proveían software o servicios de tecnología o de ciberseguridad y no usaron las mejores prácticas en esa cadena de suministro de software o en el desarrollo de ese software para asegurar que la integridad de ese software era seguro o que estaba bajo el control del fabricante. Eso es muy importante. Aquí has mencionado algunas de las siguientes, Roberto, como es el espionaje industrial. Estamos viendo que por razones de economías globales,
conflictos geopolíticos. Esto ha aumentado muchísimo el espionaje industrial y esto también va a causar que empresas sean enfocadas específicamente en ciertos sectores para ese robo de propiedad intelectual. Sí, yo diría que un punto importante que mencionaste que vale la pena ahí destacar es el tema de que, por ejemplo, en el caso de de esta nueva cepa de malwares tipo Viper, eso lo que hemos escuchado es que esto ha iniciado entre un conflicto entre dos naciones, pero lo que nuestro grupo de investigación, el FortiGuard Labs, ha detectado es que estos Vipers y sus variantes han sido detectadas ya en más de 24 países, ¿no? Entonces, acá el tema es que ciberataques no tienen fronteras, ¿no? Y lo que mencionaste, la parte de as a service, eso está cada vez más frecuente, ¿no? Que nosotros estamos viendo que inclusive esos ataques que son considerados más sofisticados porque requieren más recursos para ser desarrollados, esos ataques en poco tiempo ya están disponibles para uso de terceros, ¿no? De ciberatacantes que nada más adquieren la tecnología para lanzar un ataque. Entonces, eso es preocupante porque estamos viendo más ataques a los entornos OT, porque son un ciberatacante. Al entrar en el lado OT, la compañía está afectando directamente los ingresos de la compañía. Por lo tanto, eso le da la mayor posibilidad de que realmente sea exitoso en su negociación de extorsión. Entonces, hay que preocuparse con eso justamente porque ellos están teniendo acceso a estas nuevas técnicas de ataques. De acuerdo, Roberto. Sí, eso es algo que debemos de mantener en mente, que estos ataques no van a disminuir, van a aumentar en los próximos años. Sí, lamentablemente, ¿no? Ahora, Sí. si nosotros pensamos ya sabemos cuáles son los principales ataques, si pensamos ahora qué sistemas están siendo atacados, qué estamos viendo con respecto a por dónde empezó un ataque, ¿no? Ahí vamos a ver algunos puntos bastante interesantes, ¿no? Entonces, inicialmente, ¿qué tenemos? Ataques que iniciaron la parte de TI y que alcanzaron el lado OT de las compañías. Eso es, digamos, gran parte de los ataques que nosotros estamos viendo es el modus operandi es así, o sea, inicia de un lado, pero está alcanzando el lado OT, ¿no? Entonces, ahí es también una preocupación del tema anterior, de la segregación del mundo TI-OT. O sea, eso indica que todavía falta con respecto a cómo las compañías están haciendo esta segmentación, esta separación de los dos mundos, ¿no? ¿Qué has escuchado de tu lado, Jaime? Lo has dicho correcto, Roberto. Mira, el mundo de TI es lo que está trayendo esa conectividad al mundo de OT, podríamos decirlo así. Ha sido ese puente que ha conectado los sistemas de OT. Y lo mencionamos juntamente al principio, que muchos de estos sistemas de TI no saben cómo proteger a los sistemas de OT porque no entienden, dan la conectividad, digamos, básica de la red, de una red de IP, pero no tienen el contexto o el conocimiento del comportamiento de los sistemas de OT para protegerlos adecuadamente. Y simple ser el eslabón que une no es suficiente. Tenemos que buscar sistemas de TI que sepan proteger estos sistemas de OT de las vulnerabilidades, como tú decías correctamente, están originando del mundo de TI, del Internet, de esa conectividad global que están entrando a las organizaciones. Los sistemas de TI tienen que hacer un mejor trabajo para entender y proteger a los sistemas de OT que están conectados, independiente a que los sistemas de OT también de parte de los fabricantes necesitan modernización, necesitan comprensión de que, por ejemplo, un código operacional, un sistema operacional de firmware no puede quedar estático por 11 años, tiene que ser actualizado y revisado para vulnerabilidades también. Entonces, creo que de parte de los dos mundos se necesita un poquito más de esfuerzo, pero este punto que saca esa correlación aquí, sí, esto está ocurriendo, que los sistemas de TI que crean esa conexión a los sistemas de OT no saben cómo protegerlos adecuadamente. Sí.
Ahí las otras dos puntos siguientes están íntimamente ligados, que es en la parte de los medios extraíbles. Ahí estamos hablando de, primariamente, por ejemplo, de memorias USB y los dispositivos de endpoint, ¿no? Entonces, yo he visto, ¿no? Primer punto, o sea, si nosotros hablamos de ambientes donde están realmente IoT están aislados, yo ya he visto situaciones donde para poder enviar información de un lado a otro, lo que el operador que está ahí en una subestación o que está en un ambiente de fabricación, lo que hace él es copiar los datos en una memoria USB y se lo pasa a la otra máquina o a la otra red, ¿no? Entonces, aunque teóricamente las redes están arquitectadas para estar aisladas, por una necesidad de negocio, hay una necesidad de compartir información, de transferir información, y eso se da a través de medios que son totalmente inseguros, como sabemos que son las memorias USB, ¿no? Y un poco relacionado con eso, lo que vemos es, como he mencionado, todavía encontramos sistemas como Windows XP y otras versiones, ¿no? Y la única forma a veces de poder actualizar y configurar estos sistemas es a través de una memoria USB también. Entonces, es lo que las compañías viven, es su día a día, pero son formas que son explotadas por los ciberatacantes, ¿no? Sí, y también eso resalta, creo, Roberto, si me permites, eso resalta la importancia que tienen las organizaciones de tener múltiples niveles de protección en los endpoints, como mencionaste, en los sistemas, las terminales, las consolas, que utilizan los técnicos para, como tú dices, configurar las memorias USB y llevar esa información a los sistemas de OT cuando la arquitectura de los sistemas de OT requiere eso, pero necesitamos mejor protección en todas las capas de la organización, no solo en la red, en los endpoints, en toda eso me hace pensar un poquito en esta brecha que tenemos, que se ha hablado en la industria, que muchas organizaciones tienen buenas soluciones puntuales, pero ninguna se comunica para compartir el contexto, el comportamiento de los usuarios, de las aplicaciones, de los sistemas, para entender mejor cuál es el panorama de amenazas de la organización. Y por eso es importante, sumamente importante, que las organizaciones tengan una buena protección en TI para también proteger a OT. Excelente. Mirando los tres últimos puntos que nosotros destacamos, estamos viendo el tema de apps públicas, el tema de servicios remotos externos y la parte de los historial de datos, los historians que son responsables por mantener un log de todo lo que pasa, ¿no? Acá, de mi experiencia personal, una preocupación que yo tengo y que yo veo que los clientes todavía están iniciando en este proceso es que todavía cuando hay que brindar el acceso remoto a un colaborador interno o a un proveedor de solución, un proveedor de tecnología, lo hacen utilizando herramientas de troubleshooting tradicional que existen en el mundo TI, ¿no? Y eso es una preocupación porque esas herramientas, aunque tienen algo de seguridad porque están cifradas en cuanto a la comunicación, no traen junto la parte, digamos, de autorización para saber quién está haciendo lo que está haciendo, si realmente son las personas que deben hacerlo, quién más está del otro lado, ¿no? Y cuál es la postura de seguridad de los sistemas que están utilizando para hacer este acceso remoto. Entonces, falta bastante para que realmente este tipo de accesos remotos sean ahí considerados seguros, ¿no? ¿Qué opinas del tema, Jaime? Gracias Roberto, me hiciste recordar una experiencia personal que también tuve con ese mismo tema de servicios remotos. Cuando empecé mi carrera como CISO hace algunos años, no voy a decir cuántos años para no verme el calendario, pero recuerdo que tuve una experiencia única. Un día recibí una llamada del equipo de TI que me estaban preguntando como CISO si ellos podrían abrir el puerto de Telnet en el firewall. Yo les pregunté, pero Telnet no es un protocolo seguro, es un protocolo que no está cifrado, ¿no? Y me dijeron, no, es que hay un fabricante que quiere conectarse a una máquina de resonancia magnética en uno de los hospitales que estaban bajo nuestra responsabilidad.
Y se me hizo curioso que este fabricante, no voy a mencionar un fabricante muy conocido de equipos de resonancia magnética, MRI machines, de CT scan, de estas máquinas multimillonarias, tenía para su diagnóstico como fabricante, todavía se conectaban con Telnet. Claro, eso ya ha mudado hace muchos años. Ahora los fabricantes de equipos, por ejemplo, médicos, ya tienen herramientas como conexiones seguras, cifradas como SSH, o tienen remote desktop, tienen conexiones más seguras y apoyan el uso de VPNs y todo esto. Pero lo que tú dices es cierto, todavía necesitamos más fabricantes, necesitamos concientización del mundo de OT. Me he encontrado con fabricantes que dicen, no, yo no he cambiado el interfase ni el firmware de mi sistema de control industrial en 10 años, porque tengo que cambiar el firmware si no me ha dado problemas. Entonces tenemos que cambiar y concientizar también al mundo de OT como profesionales de TI y profesionales de ciberseguridad para ayudar, y como empresas les animo a nuestros amigos que nos acompañan en este día que hablen con sus proveedores. Si el proveedor no entiende de los riesgos que implica una conexión no segura, como tú decías, Roberto, ¿por qué vamos a esperar que eso sea la responsabilidad del fabricante? Hay que educarlos y decirles, mira, sería mejor si hacemos este proceso con una conexión de VPN, con este protocolo manual de autenticación. En otras palabras, ayudar a educar y concientizar también al fabricante. Creo que es donde como profesionales de TI, de ciberseguridad, podemos tener un impacto muy positivo en que la industria de OT se modernice y pueda adoptar los protocolos y los procesos de seguridad que todos conocemos para reducir el riesgo. Sí, totalmente. Ahí yo creo que es el tema de realmente que las compañías, las organizaciones definan sus políticas de ciberseguridad y que eso sea la base para que cualquier implementación sea utilizada, ¿no? O sea, no seguir solamente una recomendación porque eso es como lo hacemos hace 20 años, ¿no? Las cosas tienen que evoluir y tienen que seguir esos nuevos estándares y esa nueva forma de hacer con que las conexiones sean más seguras, ¿no? Sí. Eso es muy importante. Sí, discúlpame, Roberto, un punto antes de que pasemos al próximo tema. Esto de compromiso de historial de datos, creo que es importante y a veces se nos olvida algo, que hoy en día vi una estadística que decía que el promedio de las empresas descubrir un incidente de ciberseguridad es de más de 200 días para descubrir que un atacante entró en tus sistemas. Y eso tiene que ver también con este tema de backups. Muchas empresas dicen, no, yo tengo 3, 4 backups y restauro mi sistema si tengo un incidente, ¿no? Pero en términos de protección de especialmente sistemas de IT que protegen a sistemas de OT, es muy importante que pensemos que el mismo backup puede estar infectado con un código malicioso, con una vulnerabilidad que permita nuevamente al adversario entrar nuevamente en los sistemas. Entonces, no confiarnos de a mucho y tener seguridad de que los sistemas de backup, que los sistemas podríamos decir, los sistemas principales, las copias principales de sistemas operativos estén protegidos también. Sí, eso es un buen punto. Nosotros ya sabemos que existen algunos tipos de ataques, principalmente el tipo ransomware, que se instalan en memoria permanente. Entonces, lo único que hacen es aguardan el backup y se lanzan otra vez, ¿no? Entonces, son cada vez más sofisticados esos ataques. Sí. Bueno, entonces pasemos al próximo punto, que es un punto bastante interesante. ¿Quién es responsable por la implementación dentro de los entornos operativos, ¿no? Entonces, funciones y responsabilidades. Y acá nosotros vemos que hay, bueno, de hecho, otra vez, en esta encuesta hay varios actores que están nombrados. Acá solamente estamos mirando los 3 que fueron más nombrados en la encuesta, pero por ejemplo acá nosotros no estamos viendo un CISO, un CIO dentro de esta lista, están más abajo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? ¿Las compañías están utilizando el personal adecuado para hacer esta implementación? Creo que esta pregunta es un poco, puede ser malinterpretada y quiero quizás proponer para ti, Roberto, y para nuestros amigos que nos escuchan, una forma diferente de pensar en esta pregunta. La encuesta fue, ¿dónde está la responsabilidad en el presente?
si lo pudiéramos resumir la pregunta. Y quizás esto sí está correcto. ¿En dónde está la responsabilidad hoy? La pregunta que debiéramos de pensar es dónde debiera estar la responsabilidad de estos riesgos. Y creo que esa pregunta combinada con esta nos da el plan o el camino donde debemos de llegar. Sabemos que en seguridad como filosofía, hoy podemos tener una postura de seguridad, pero lo más importante no es lo que tenemos hoy, es dónde queremos llegar. ¿Dónde es ese objetivo? Y creo que el objetivo de la responsabilidad de la protección de TI y de OT es una responsabilidad compartida desde los más altos niveles de la organización. Hoy vemos que, como decíamos, el tema de riesgos y de resiliencia no es un tema técnico, es un tema que viene desde la junta directiva con los altos directores de la empresa, el presidente, el CEO, los dueños, los inversionistas. Desde ahí viene la responsabilidad de qué nivel de riesgo se va a aceptar en la organización. Y sí, los operadores de sistemas de controles, los directores o gerentes de TI tienen una grave responsabilidad y una grande responsabilidad también, pero muchas veces se le pone la responsabilidad solo a los equipos de TI o de OT y muchas veces el negocio se lava las manos y dice, esto no es mi responsabilidad, el riesgo fue de ustedes, ustedes están despedidos cuando hay un incidente. Y creo que ese no debe ser la filosofía. Tenemos una brecha de talento, tenemos personas muy dedicadas dentro del mundo de OT y en todos los niveles de la organización, y creo que es parte de esa concientización y educación que todos debemos de compartir la responsabilidad por tener estos sistemas seguros. Yo estoy totalmente de acuerdo, Jaime, porque nosotros sabemos que hay diferentes niveles de conocimiento de lado a lado, y solo cuando todos los grupos involucrados están de acuerdo e entienden ahí la necesidad y saben cuáles son las características de lo que se está tratando de proteger, es que logramos una implementación exitosa, ¿no? Es importante porque, por ejemplo, normalmente el personal que está del lado de TI no va a saber manejar el tema de los protocolos industriales, ¿no? Esos protocolos tienen características muy específicas, a veces son muy sensibles a retrasos, ¿no? Y eso puede perjudicar toda la producción de una compañía, ¿no? Por otro lado, el personal que está del lado de operaciones quizá no sepa de arquitecturas de red, no sepa de que hay que cerrar un puerto Telnet 80 o 8088, o sea, cosas que no son de su día a día, pero que son importantes para una implementación exitosa de ciberseguridad. Entonces, si todos están en la mesa, están conversando, entienden cómo debe ser implementado de una forma que funcione para la compañía y que sea igualmente de forma segura, eso es lo que va a asegurar una implementación exitosa. Así que colaboración para mí también es extremadamente importante para que eso funcione y funcione bien, ¿no? Y bueno, mirando un poco el reloj, creo que podemos ir al punto final acá, un resumen bastante amplio del tema de los enfoques estratégicos en ciberseguridad, ¿no? Entonces ahí vamos a iniciar con la parte de tecnología, ¿no? Y ahí dejo ahí para que puedas iniciar, un poco los comentarios finales, Jaime. Sí, Roberto, creo que esto tú y yo lo hablamos un poco y queremos dejar con ustedes, nuestros amigos, unas recomendaciones estratégicas en ciberseguridad para este tema tan importante, que es la protección de toda la ciberseguridad de TI y de OT para el próximo año. Ya lo mencionamos, no vamos a entrar en mucho detalle, pero hablábamos de que debe ser una prioridad estratégica y operacional para las organizaciones la ciberseguridad de estos ambientes híbridos. Ya no podemos pensar que toda la infraestructura está en un solo data center. Hoy en día, con la implementación y la integración y esa convergencia de OT, de TI y la nube y otras tecnologías, vemos que los ambientes son más amplios de lo que las organizaciones imaginaban hace 5 años. Ya hablamos un poquito también de la cadena de suministro, la importancia de eso, Roberto. No sé si tienes algo que añadir a ese punto. Sé que ese es un punto
del punto de vista de OT, que es bastante importante. Bueno, yo creo que nosotros cubrimos eso. Yo veo que todavía nosotros confiamos, a veces confiamos ciegamente en nuestros proveedores, ¿no? Entonces hay que pensar, hay que exigir que estas compañías tengan el tema, por ejemplo, lo que mencionaste ahí de lo de DevSecOps, ¿no? Eso es parte de lo que es necesario para confiar mejor, más en lo que viene de cada lado. Y de mi parte, uno de los puntos que más yo veo que es importante del lado es el último punto, ¿no? La parte de la cultura, ¿no? Yo he estado en fábricas, en diferentes ambientes de producción, donde en cada estación de operador o en cada estación de ingeniería estaba el post-it amarillo con el usuario y contraseña, ¿no? Entonces, eso es algo que poco a poco nosotros tenemos que explicar a toda la población, a toda la comunidad, a todos los colaboradores, de que eso es conveniente, ¿no? Pero no es la forma más segura de poder implementar el tema de seguridad, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que crear, esta cultura de ciberseguridad dentro de todas las organizaciones. De acuerdo, Roberto. Podemos pasar al próximo grupo de recomendaciones. Hablábamos de que los adversarios están con innovación donde al punto que ya están integrando, por ejemplo, la inteligencia artificial, machine learning, aprendizaje automatizado, la automatización con servicios de ransomware as a service, están implementando las nuevas tecnologías, incluso los adversarios, algunos están usando las nubes públicas para almacenar los datos robados, porque tienen acceso a esos datos de cualquier parte del mundo, ya no lo tienen en una memoria, en un solo laptop. Lo esconden en la nube porque si los agarra la policía, ellos no tienen nada con ellos físicamente. Entonces, si vemos que si los adversarios están usando esta innovación para ser más ágiles en la ciberseguridad moderna, ¿por qué nuestras organizaciones del sector público y privado no podemos adoptar las mismas tecnologías de la automatización, la inteligencia artificial y combinado reducir el riesgo y aumentar la agilidad de las organizaciones a defenderse de estas ciberamenazas o este panorama de amenazas emergentes? No sé qué piensas al respecto, Roberto. Sí, yo creo que es importante porque, como sabemos, ¿no? Hoy en día un ciberataque tipo ransomware puede lanzar el ataque y comprometer una máquina en cuestión de segundos o minutos, ¿no? Y eso es la parte de automatización, es importante porque eso es lo que va a achicar los tiempos de respuesta, que va a permitir que una gran corporación pueda tener ahí las herramientas para poder detener estos ataques en tiempo real, ¿no? Ese es uno de los grandes puntos. Mi comentario acá es, hay que tener cuidado también en cómo se implementa, ¿no? Porque estamos hablando en entorno de producción. Entonces, la última cosa que nosotros queremos es que una tecnología interfiera en la producción de una empresa, ¿no? Entonces, ciertas cosas quizá nosotros vamos a tener que establecer procesos bastante estudiados, bastante bien planificados para garantizar que una automatización no genere un impacto que pueda detener la producción de una compañía. Eso es importante también, ¿no? Claro que sí. Y finalmente, creo que los tres últimos puntos es la parte de enfoque estratégico y ahí hay mucho que hablar, ¿no? Sí, podríamos aquí pasar toda una hora más, pero no lo vamos a hacer por respeto al tiempo. Solo queremos dejar con ustedes, nuestros amigos, estos pensamientos de enfoque estratégico. Hablamos mucho de estas tecnologías, de la convergencia, de tantas soluciones que hay para esta protección de estos ambientes híbridos y realmente nosotros hemos escuchado lo que el mercado está diciendo, lo que nuestros clientes están diciendo, que necesitan estas integraciones de la inteligencia artificial, la automatización con los cuidados adecuados, como mencionaste, Roberto, pero necesitamos esa agilidad para tener esta malla de ciberseguridad que tanto se necesita para combatir estos riesgos. Dos puntos finales aquí para dejar con ustedes. Ya hablamos mucho de la resiliencia operacional o del negocio, que es sumamente importante y sé que esta clase de informaciones nos ayudan a tener esa resiliencia operacional. Y como decías tú, Roberto, me gustó mucho esa ilustración del post-it note en las fábricas, ¿no? En los sistemas de control industrial.
tenemos que concientizar, cambiar esa cultura de seguridad para tener más una estrategia y una visión de confianza cero. No estamos hablando de un producto, estamos hablando de una estrategia de confianza cero para mitigar los riesgos aún desconocidos que están por venir. Con esto, nuestros amigos, queremos dejar con esto. No sé, Roberto, si tienes unas últimas palabras para nuestros amigos que nos acompañan. No, de mi lado, yo creo que por respecto al tiempo, nosotros creo que no vamos a poder contestar preguntas que pusieron en el chat. Nosotros vamos a mirarlas y intentar hacerlos de forma individual, offline. Pero a mí fue un tremendo placer acá estar contigo y un poco compartir lo que nosotros estamos escuchando, lo que estamos viendo y un poco nuestras recomendaciones, cómo implementar ciberseguridad en OT, que es un tema bastante importante. Gracias, Roberto, por tu tiempo y por tu colaboración en esto. Sé que este es un tema que a todos nos gusta mucho, hablar con nuestros clientes y a todos nuestros amigos que nos acompañaron en este día. Muchísimas gracias por su tiempo, por su interés. Vamos a tratar de darle seguimiento a sus preguntas en forma individual, como mencionó Roberto, pero les agradecemos su tiempo y su interés. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima vez. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Buen día, una buena semana. Hasta luego. Hasta luego.